Fabiola Gallegos Ríos. Fabiola es mexicana, de Tamaulipas. Estudió en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, IEST, la maestría de Ciencias de Computación y un MBA en Girne American University. Terminando sus estudios, fue invitada a trabajar en la República Checa y su desempeño profesional la ha llevado a realizarse en áreas de sistemas y en mercadotecnia. Es especialista en operaciones globales y en servicio al cliente. Cofundadora de la Cámara de Comercio Checa Mexicana, enfocada en el área de negocios. Uno de sus intereses principales es promover los vinos y espirituosos de Europa Central Oriental en México y facilitar futuras relaciones de negocio entre productores de vino. Es directora de una agencia internacional de marketing digital. En 2019 fue nombrada como embajadora oficial de vino mexicano en Europa por el Consejo Mexicano Vitivinícola. Sommelier certificada, miembro de la Asociación de Sommeliers en Praga y certificada por el WSET nivel 2 y 3. Tiene vasta experiencia como catadora de tequila, mezcal, vodka y ron. También está especializada en análisis sensorial de aceites de oliva. A lo largo de su carrera, ha sido juez en varios concursos internacionales de vino representando a nuestro país. Con ustedes, Fabiola Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente en una edición más de Entre Nosotras, charlas con mujeres, pero para todos. Y ya saben que estamos haciendo un recorrido por el mundo porque creo que hay muchas mujeres que tienen una voz importante, pero cuando además estas mujeres son mexicanas, más gusto me da y me enorgullece. Por eso el día de hoy tenemos con nosotros a una mujer que he tenido oportunidad de conocer en otro ámbito, pero que me parece que hoy que sé un poco más de ella, de su currículum, es totalmente una guerrera y claro, encima de todo le gusta el vino. Así que quiero darle la bienvenida a Fabiola Gallegos Ríos, aunque en muchos casos te he visto como Fabiola Ríos, tú nos dirás, bienvenida Entre Nosotras. Y quiero que me cuentes un poquito, porque yo sé que tú eres mexicana, de dónde eres y por qué te vas. Hola Pilar, bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy súper contenta, muchas gracias por la invitación, de verdad es un honor para mí estar en tu programa y muchas gracias por tomar en cuenta a las mujeres que también estamos fuera de México. Bueno, pues yo soy originaria de Tampico, Tamaulipas, soy de la costa. Cuando terminé mi carrera, mi background es de ingeniería en sistemas computacionales, así que imagínate. Todo el cambio, toda la vida te lleva a muchos lados y bueno, cuando yo me gradué, se presentó una oportunidad muy importante en Praga, en República Checa, donde se requería personas que tuvieran, vamos a decirlo, cierto perfil conectado con lo que es el área de tecnologías de la información. En este caso, pues yo fui una de las afortunadas que eligieron para ser parte de un proyecto que en aquellos años era un proyecto muy grande para una empresa de DHL, bueno, puedo decirle el nombre. Sí, no hay problema, ¿eh? Aquí nos pagan y pagamos eso. Y bueno, pues en aquellos años, de hecho, no había demasiadas personas que tuvieran ese perfil que se requería para ese tipo de trabajo. Entonces, bueno, literal me llevaron desde México hasta la República Checa. Estuve trabajando con ellos un año y posteriormente a una empresa americana, una empresa pionera en el ámbito de la programación, que son Metro Systems, me contrató y me hizo una oferta que no pude rechazar. Y bueno, a partir de entonces mi vida ha cambiado. Decidí quedarme en el país. Pero eres muy joven, ¿no? ¿Qué edad tendrías cuando esto sucede? ¿Perdón? Eras muy joven, ¿qué edad tendrías cuando esto pasa? Bueno, cuando yo llegué a República Checa tenía 23 años. Sí, o sea que era una decisión importante, pero una decisión además que marcó tu vida, pero no te quedaste solamente en el tema de las tecnologías, sé que es una especialidad muy importante, pero te has ido también al terreno de negocios, de mercadotecnia, cuéntame un poquito. Así es. La tecnología me dio muchísimos beneficios, una experiencia enorme. En aquellos años, volviendo un poquito atrás,
yo era la única mujer ingeniera desarrolladora de software en todo el piso. Todos mis compañeros eran del género masculino. Y bueno, eso también en aquellos años me trajo una satisfacción muy grande de ver cómo las mujeres podemos desarrollarnos no solamente en los ámbitos administrativos, pero también en los ámbitos de la tecnología. Llegué a ser conferencista internacional de Java Mobile Edition. Y bueno, cuando eso sucede, yo tenía ya aproximadamente 28 años, decidí que me gustaría cambiar un poquito de giro, entonces hice mi maestría, mi MBA, y esto me llevó al final de mis estudios a que se me abrieran otro tipo de oportunidades, y una de estas oportunidades fue trabajar en una empresa de medios, de marketing digital. Entonces se complementó mucho mis estudios con la tecnología y di un paso un poquito diferente hacia el área de marketing. De ahí, bueno, ya en marketing ya tengo bastantes años, serán 12 años aproximadamente. Y bueno, pues una cosa llegó a la otra. Estuve trabajando con esta empresa de medios, que es una empresa de medios número 1 aquí en la República Checa, que también me trajo muchas satisfacciones. Y ahí fue a donde, vamos, las puertas se abrieron para otro tipo de especializaciones. Y al final me quedé con el marketing. El marketing vamos a decirlo así, representa una parte muy importante de mi vida. Después de esta empresa de medios, me ofrecieron una posición bastante importante para una cadena de sándwiches para software. Y bueno, pues en aquellos años fui directora regional de marketing de Europa Central, de Europa Báltica y Mediterránea. Tenía a mi cargo 21 países y llevamos toda la estrategia de marketing para software. Entonces, me fui adentrando en el mundo del marketing y bueno, pues también de ahí también crece y nace el amor también por el vino y por representar el vino mexicano en estas áreas tan frías. Sí, fíjate que eso me encanta, pero antes de que lleguemos a eso, porque bueno, como muchas mujeres, bueno, te has ido reinventando, adaptando, tú dices, se abrieron muchas puertas, sí, cierto, porque hay un factor de destino, de suerte, no, pero tú las abriste porque también te has seguido preparando, creo que eso es básico, ¿no? Al final las cosas no se dan mágicamente, hay mucho de trabajo de por medio, pero bueno, estás allá. Has decidido quedarte allá durante todo este tiempo y te toca lo que hoy estamos viviendo en el mundo. ¿Cómo se vive la pandemia allá y cómo la vives tú? Bueno, cuando todo comenzó, vamos a decirlo así, República Checa fue uno de los países en Europa que tomó las medidas necesarias tan pronto como fue posible. Entonces, el gobierno decidió que entramos en un lockdown total, lo cual al principio generó muchas especulaciones. Obviamente la gente estaba preocupada por la economía, todos los negocios se veía que podría haber una recesión, etcétera, etcétera. Al implementar las medidas en una etapa tan temprana de la pandemia, al final de cuentas nos benefició. Estuvimos 3 meses con, vamos a decir así, medidas extremas, donde la gente no salía de sus casas, el transporte público se utilizaba al mínimo, siempre con el uso de mascarillas, siempre con el uso de desinfectantes. Entonces, esos 3 meses aproximadamente, la gente realmente se tomó muy en serio las medidas. Me impresionó la educación en cuanto a la pandemia que nosotros adoptamos. Nos respetamos mucho las distancias, respetamos mucho las áreas donde la gente
bueno, por necesidad tenemos que ir a un supermercado, había horarios, entonces sí hubo mucho respeto, hubo mucha educación acerca de la pandemia. Esos 3 meses nos sirvieron para que también fuésemos uno de los primeros países en ver los frutos de haber tomado las precauciones necesarias. Entonces, durante ese tiempo, claro que fue un momento de adaptación, como todos, la manera de trabajar de casa, por así decirlo, de estudiar de casa, um, de entender las necesidades, por ejemplo, con los clientes, sus necesidades, nuestras necesidades, la manera como nosotros teníamos que comunicarnos, porque hay el trabajo que nosotros hacemos, el marketing, la parte creativa, es, fue bastante complicado porque tú tienes que, generalmente la gente se tiene que reunir para tener sus ideas, para que las ideas creativas fluyan y todo teníamos que hacerlo por medio de la parte de online. Adoptamos herramientas digitales que nos ayudaron a desarrollar mejor nuestro trabajo. Y bueno, pues en lo personal, yo te puedo decir que estos, los meses que pasamos juntos con mi esposo nos ayudó a pasar mucho tiempo de calidad. Hicimos cosas que antes, por ejemplo, eran pues que nunca hacíamos, ¿no? Como tan simple como jugar juegos de mesa, como jugar unas cartas y demás. Entonces, bueno, hasta en el ámbito personal nos ayudó también a valorar mucho lo que teníamos, lo que tenemos, que es la libertad. Bueno, siempre somos libres, pero al final de cuentas nosotros decidimos que nuestra salud, que nuestra condición física en este caso, pues es mucho más importante, ¿no? Que sacrificarse y salir y no respetar, no solamente no respetarnos a nosotros mismos, pero sino respetar a los demás. Entonces, sí, la pandemia fue complicada al principio, una vez que salimos de ahí. Ahora, el día de hoy, bueno, durante el verano se vivió un proceso de relajación por parte de los habitantes de República Checa. Y bueno, lamentablemente aprendimos una lección muy importante, Pilar, porque a pesar de que nos relajamos, de que, bueno, volvimos a salir con precauciones mínimas, que tenemos las mascarillas, pero para los transportes públicos, etcétera. Pero bueno, la gente se empezó a reunir, empezamos a disfrutar las parrilladas, empezamos a disfrutar las reuniones con amigos. Y bueno, pues lamentablemente hace unas semanas, hace un par de semanas, volvieron a incrementarse los casos de COVID en República Checa. Y bueno, esto es una lección para todos, para no bajar la guardia, para que no no porque una vez lo pasamos y lo superamos, eso quiere decir que ahora somos libres del COVID, eso no es imposible. Entonces, una vez más, estamos bajo medidas preventivas. Una vez más, tenemos que utilizar la máscara de manera obligatoria. Se hicieron restricciones de conciertos o eventos masivos. Entonces, a pesar de que no estamos en completo lockdown, todavía tenemos que respetar las consecuencias de la pandemia. Entonces, mi mensaje en este sentido es: no hay que bajar la guardia, aunque vemos que hemos superado o que se han bajado los casos o que podemos empezar a hacer nuestra vida un poco normal. Nunca hay que bajar la guardia, siempre hay que tener las medidas necesarias para mantenernos saludables, a nosotros y a nuestras familias. Fíjate, totalmente de acuerdo. Has tocado muchos temas importantes como el respeto, la disciplina. Creo que todo esto es básico. Y sobre todo entender, por lo menos hasta hoy, y mientras no exista una vacuna, vamos a seguir viviendo con esto. Entonces, bien creo que es muy claro tu mensaje de no hay que bajar la guardia, siendo un país que en un principio fue muy ordenado, no porque haya dejado de serlo, sino porque esto nos ha sorprendido de manera terrible, ¿no? Y cuando vemos que ya está la luz al final del túnel, resulta que no es cierto, ¿no? Entonces creo que sí, que sí tenemos que aprender a vivir con esto, a entender y a aprender estos grandes mensajes
a recoger la parte positiva, porque el mundo es blanco y negro y también hay cosas positivas dentro de esta oscuridad eventual. Y esas cosas positivas son el tiempo, el caminar más lento, el reencontrarte con la gente que tienes inmediata, porque claro, la gente lejana, que me imagino que te ha de pasar un poco con tu familia, que debe de estar en México, ha de ser un tema difícil, pero bueno, esto también nos da ciertas fortalezas. Pero Fabiola es como muy inquieta, ¿no? Entonces tiene un montón de hobbies. Y dentro de estas pasiones, en mi blog se llama Pasiones Mundanas, por cierto. Porque además todas las pasiones son mundanas, ¿no? Y lo mundano no es un tema peyorativo ni negativo. Bueno, pues resulta que haces yoga, te gusta viajar, que ahora pues no podemos mucho, y algo maravilloso, te gusta el vino. Y entonces también te has preparado en todas estas áreas y concretamente en el vino. Cuéntame un poquito de este punto que además fue el de coincidencia en esta amistad que tenemos ahora. Bueno, pues mi pasión por el vino nació desde temprana edad, por así decirlo. Bueno, desde los 19 años, para ponerlo de una manera donde ya podía probarlo. Ah, siempre me ha interesado y en aquellos años, vamos a decirlo así, empecé a estudiar el vino de manera como tú lo mencionaste, de manera como hobby, por mi propio interés, pero cuando llegué a Europa, me encontré que estaba en el centro, Sí, sí, en el en el paraíso. centro de mi pasión. Entonces fue cuando empecé a tomar más en serio mis estudios relacionados con el tema del vino. Fue cuando empecé a explorar hasta dónde podía llegar bueno, vamos a decir, esta hermosa pasión, porque realmente es una pasión. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Se fue desarrollando, lo fui desarrollando hasta el punto que decidí en un punto de mi vida que quería hacerlo de manera profesional. Entonces fue cuando empecé a estudiar, mis estudios para ser sommelier, los hice en Madrid, en España. Un abrazo muy grande a mi escuela, donde aprendí todo lo necesario para hacerlo de una manera profesional. A partir de ahí fue donde me empecé a interesar, quería hacerlo, no solamente dedicarme a un área en particular, pero quería seguir explorando. Entonces, bueno, decidí hacer las certificaciones, que fue el WST 1, 2, 3. Actualmente me estoy preparando, si todo sale bien, quisiera hacer la certificación número 4. Y bueno, a partir de ahí también otros seminarios de La Rioja, de Penedès, de Champán, etcétera, ¿no? Entonces, para poder tener una cobertura mucho más amplia de lo que es este tema. Y bueno, pues se abrieron oportunidades una vez que conté con las certificaciones, los estudios necesarios y con la experiencia. Se abrieron las oportunidades para entrenarme como juez, como jurado. Y eso es una de las cosas más bonitas que me trae oportunidades tan lindas como conocerlos a ustedes, como conocerte a ti. Y bueno, más que nada, la oportunidad de representar a mi país como juez en diferentes competencias internacionales de vino. Sí, totalmente. Esa es una pregunta que me llama la atención. Al final, tú has participado como jurado, y de hecho así nos conocimos como jurados. Sí. Has participado en muchos certámenes. ¿Vas como representante de México en todos los casos o también representas, porque al final tienes la otra nacionalidad, representas también a la República Checa? La mayoría, vamos a decirlo así, que un 90% de los casos estoy representando a México. Y hay algunos concursos que son muy específicos para esta área, donde se requiere representar a la República Checa, dependiendo de. Pero la mayor parte del tiempo represento México, que es lo que más me llena de orgullo. Entonces, y aparte porque uno de mis principales objetivos es promover el vino mexicano. No tienes idea de la mayoría de gente que me ha preguntado, ¿existe el vino en México? Sí, ¿Producen vino?
Sé que todavía Bueno, pasa eso. pues Pues es que es somos pequeños productores, esa es una realidad, ¿no? Hay que aceptarlo, pero hoy por hoy estamos sí, haciendo calidad, exacto. empezamos a tener una participación también en concursos, algunas pequeñas compañías, pequeñas me refiero no a la dimensión, me refiero a que pocas compañías todavía, pero ya empiezan a exportar y todo esto pues significa un foro muy importante porque yo siempre he dicho, en México nuestra competencia no son los otros productores de vino, nuestra competencia tiene que mirar al exterior, es decir, tenemos que medirnos mundialmente y hacia allá tenemos que focalizarnos. Y todo eso al final del día, si sabemos que estamos haciendo un vino competitivo en todo sentido, incluyendo, obvio, y en primer lugar la calidad, también nos prestigia internamente. Creo que esto es importante. No, totalmente. Como te comento, para mí es importante hacerles saber a las personas que están en estos ámbitos que en México no solamente, bueno, sus preciosos destilados, pero también somos capaces de producir vino de calidad, como tú mencionas, vino competitivo, y lo hemos demostrado en diferentes concursos donde vinos mexicanos han sido altamente reconocidos y premiados. Entonces, la calidad existe, tenemos que seguir, tenemos que seguir en ese camino de no dejar de, vamos a decir, de ser competitivos con nosotros mismos, de ver para adelante, de ser, porque lo tenemos, somos capaces de competir con vinos exquisitos y México tiene la calidad, el potencial y tiene el corazón, sobre todo, para hacerlo. Y la verdad yo me siento muy orgullosa de representar y cada vez que tengo la oportunidad de ir a algún concurso, llevo conmigo una botella de vino mexicano para Claro. que lo prueben y para que sepan que nosotros somos capaces de no solamente de la cultura tan bonita que tenemos en general, pero también podemos desarrollar este tipo de productos. Totalmente de acuerdo. Y cuéntame un poquito de manera breve, porque tú sabes que el tiempo, como esto finalmente va siempre a redes, debe ser pequeño. Cuéntame de este último concurso mundial de Bruselas, porque acá obviamente nos llegan las noticias y estamos súper contentos porque México trajo muchísimas medallas. Tú estuviste nuevamente como jurado representante de México. ¿Cómo se vivió? Porque también creo que todos estos temas que hemos tratado anteriormente no son gratuitos. Es decir, en un tiempo de pandemia, pues la gente de México no viajó hacia allá, pero gracias a Dios tenemos representantes como tú, por Sí. favor. Bueno, debo reconocer que el concurso mundial de Bruselas fue excepcional en el sentido de, como tú mencionas, estamos bien, estamos en una situación muy delicada en términos de salud, entonces se tomaron todas las medidas necesarias, todas las medidas preventivas para los jueces, para Qatar, para los panelistas. Y fue impresionante, la verdad, la logística y el empeño que pusieron los organizadores en hacer de este concurso un concurso excepcional, dadas las circunstancias, y completamente seguro, siguiendo todos los protocolos de higiene y de seguridad para nosotros, los participantes. Sí, te comento, para mí fue un orgullo representar a México. Era la única persona, mujer y mexicana, Además, representando a México como jurado. México, en este caso, fue excepcional, fueron 53 medallas para México. Estamos muy contentos de los resultados, sinceramente. Independientemente de este concurso, es uno de los concursos prácticamente número uno en relevancia. Entonces también estoy contenta de que los productores mexicanos hayan enviado sus muestras, porque este concurso es un parteaguas. sí, Estamos compitiendo con todos a nivel mundial y aún sí. así somos capaces de prevalecer y de, bueno, de tener muy buenos resultados en este tipo de competencias. Así que muy contenta, la verdad, de haber sido partícipe de este concurso. Qué maravilla. Oye, y una pregunta más que me llama mucho la atención. Hace muchos años trabajé yo durante 6 años y medio con lo que se llamaba entonces Asociación Nacional de Vitivinicultores, hoy es el Consejo Mexicano Vitivinícola, en mi área, evidentemente. Ya formada, claro, como sommelier, pero realmente ejecutando
el diseño de estrategias de comunicación, de mercadotecnia, de relaciones públicas para poder difundir en México el vino mexicano, del que te estoy hablando de 2006, y para poder difundirlo también en la medida de lo posible en el mundo. Entonces esto me llevó a algunos lugares, entre ellos a una feria del vino que había en Londres, tengo entendido que ya no está, y pues al final en un lugar donde es obligado estar. Pero para aquel entonces teníamos alrededor de máximo 15 productores y la realidad con un margen de exportación muy pequeñito y muy pocos. Entonces era complicado, complicadísimo, porque yo iba como en un terreno más de promoción, por lo tanto llevaba degustación y la gente lo probaba y le gustaba, pero no todos tenían distribuidor. Resulta, creo que ahí es donde se rompía un poquito esta cadena que debía de alguna manera concretarse no solo en promoción, sino también en presencia y ventas. ¿Tú has pensado o ya estás trabajando en esto de llevar el vino mexicano de alguna manera allá? Sí, de hecho, Pilar, te sorprenderías, ya tenemos vino mexicano aquí en Praga, bueno, en República Checa, de hecho, en las dos ciudades principales, lo que es Praga y Brno. Tenemos distribuidores de vino mexicano, hay algunas compañías aquí que ya están presentes. Eh, una compañía muy importante en México, que es la Cheto, está aquí con nosotros. Estamos tratando de, por ejemplo, los restaurantes mexicanos que cuenten con vino mexicano. Eso fue paso número 1 y ya estamos en ese nivel. Falta un poquito más, sí, falta trabajo por hacer. Yo soy parte de la Cámara de Comercio Checo-Mexicana, bueno, soy fundadora de la Cámara, junto con otros mexicanos y también colegas checos de aquí. Estamos haciendo un esfuerzo, no solamente para promover el vino mexicano, pero promover nuestros productos mexicanos en esta parte de Europa. Falta trabajo por hacer. República es un mercado muy versátil, es un mercado que le gusta experimentar, que le gusta aprender y probar nuevos productos, pero tenemos trabajo para hacer para Europa Central, Europa del Este principalmente, otros países por allá, pero estamos trabajando en ello. Me daría muchísimo gusto que en los próximos años o en la próxima entrevista te podré decir que ya tenemos distribuidores en Rumania o en Bulgaria, etcétera, o en los países balcanes. Sería genial, pero estamos trabajando en ello. Hay gente interesada, hay chicos mexicanos que están trabajando para que esto suceda. Y bueno, pues hay que apoyarlos, hay que seguir en esa tarea, porque es, como tú comentabas, fue difícil empezar, pero una vez que está aquí, depende de nosotros mantener la demanda del producto. Y bueno, yo en este caso te puedo decir que me esfuerzo muchísimo de que seguir consumiendo el vino mexicano aquí en esta parte de Europa, porque creo que es importante que nos vean a nosotros como mexicanos consumiendo nuestros propios productos, porque eso trae y habla muy bien del país, y mucha gente se acerca y pregunta, ¿esto es un vino mexicano? Sí, es un vino mexicano. Yo, claro, con todo gusto les explico, etcétera, etcétera, pero es así, es paso a paso, pero ya estamos en ese camino. Fabiola, pues me encanta, ha sido una plática deliciosa, con muchos mensajes de toda índole, evidentemente en el tema de vino, además muy promisoria y esperanzadora. Así que para cerrar, yo solamente te preguntaría un poco con esta idea de este programa, de mostrar, además de toda esta charla, un mensaje que muchas veces les pregunto. Todos tenemos una frase que hemos tomado prestada o que hemos acuñado, y qué es lo que nos motiva, sobre todo en el caso de las mujeres, a tener esta posibilidad de crecer y de ser incluso, creo que esa es una buena responsabilidad, motivadoras para otras. ¿Cuál sería tu frase? La perseverancia. Sí, perfecto. Para mí la perseverancia es la cualidad más importante, no solamente de una mujer, pero creo que de un ser humano. Y para mí, si pudiese,
escoger una palabra que me definiera, es que soy una persona muy perseverante. Entonces yo creo que si aplicamos la perseverancia en cualquier ámbito de nuestras vidas, podemos influenciar o hacer un cambio positivo, no solamente para nosotros, pero también para la gente que nos rodea. Pues bueno, tú aplicas la perseverancia, pero también el amor, pero también la pasión y el orgullo. Mil gracias, de verdad. Espero que pronto, que todo esto pase y pronto nos podamos reunir, ojalá en algún concurso de vino y nos ¡Claro! demos ese abrazo tan cálido que hace falta en estos momentos. Por lo pronto, así a la distancia, yo te mando un beso, te agradezco esta conversación. Siempre México estará, claro, de manos abiertas para ti y para toda la gente, desde luego porque tenemos esa calidez. Y recordarles a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias por acompañarnos, escucharnos. Recuerden, en este programa Entre Nosotras con Pilar Meré, charlas de mujeres, pero para todos. Y decirles que tenemos una cita el próximo martes. Hasta pronto. Gracias. Salud. Salud.